Definitivamente nosotros estamos viviendo días eh, donde de alguna forma el talento es significativamente valorado y en muchos casos también sobrevalorados, y en otros casos también muy mal entendidos. Cuando yo miro, simplemente por poner como ejemplo la perspectiva del deporte, por ejemplo el fútbol, el talento es extremadamente sobrevalorado, con sueldos estratosféricos, ¿verdad?, que sobrepasan cualquier capacidad y lógica humana. Cuando uno piensa en el establecimiento de liderazgos en el mundo y en las diferentes esferas, por ejemplo, políticas, religiosas, esferas relacionadas con lo educacional, lo empresarial, familiar, etcétera, cualquier esfera, definitivamente no podemos descansar tremenda responsabilidad solo en el potencial de nuestros talentos. De hecho, muchos hombres con talentos extraordinarios han sido puestos a gobernar países y los resultados realmente han sido catastróficos. Cuando nosotros buscamos definir lo que es el talento, la RAE, si me acompañas con el PPT, la RAE define el talento como inteligencia, como la capacidad de entender, es una aptitud, como una capacidad para el desempeño de algo. Es decir, estamos hablando de una persona inteligente o apta para determinada ocupación. Por lo tanto, vamos vinculando el talento con la habilidad innata que cada persona tiene, es decir, cada individuo es talentoso en ciertos campos y es porque de alguna forma parte de su naturaleza, aunque es talentoso en sí mismo, le permite, ¿verdad?, lograr desarrollarse, lograr contribuir, lograr hacer tal o cual misión o asignación que les ha sido dada. En otros casos se requiere un esfuerzo mayor para que el talento logre tener los resultados necesarios. El poeta y dramaturgo francés Édouard Pilleron señaló algo bien interesante. Él dijo: cuando triunfas, siempre habrán ilusos que digan que tienes talento. Lo cito desde Maxwell. Siempre habrán ilusos que dirán que tu éxito es por causa del talento. Dado lo anterior, mis estimados, es que el talento no lo puede ser todo. Debe tener como fin, como capacidad, como objetivo final, la capacidad de influir en otras personas. El talento que Dios nos ha brindado a cada uno de nosotros, indistinto en qué esfera lo apliquemos, tiene que tener como finalidad la capacidad de poder influir a otras personas, y es hacia allá, es en este tipo de liderazgo del que yo hoy quiero conversar. Un liderazgo que es capaz de provocar cambios transformacionales en una sociedad, en un individuo, en una familia y por lo tanto en una sociedad, que vaya mucho más allá que simplemente las capacidades talentosas que cada uno pudiéramos tener. Y en esto yo quiero aclarar algo, por favor. No pretendo minimizar bajo ningún punto de vista la importancia del talento, dado que obviamente los talentos son un regalo que nuestro Dios nos ha dado. Es más, veamos algunas características propias del talento para poder colocarnos en contexto. Lo primero es que el talento es una habilidad innata. Acompáñame con el PPT. Es una habilidad innata. En otras palabras, son habilidades que nos permiten a nosotros, las personas, poder realizar cosas muchas veces que son de orden extraordinaria. Por ejemplo, hay conferencistas, oradores que pueden estar largas horas hablando sin que su gente se le aburra. Yo voy a hacer el esfuerzo para que en 40 minutos usted no se pueda aburrir, pero hay otras personas que logran tener esa habilidad, esa capacidad innata de poder tener cautiva a su audiencia. Segundo, es el talento nos permite contribuir a la sociedad. Los talentos tienen que tener como objetivo la contribución. Las personas talentosas tienen que provocar un impacto en las sociedades. De hecho, la historia muestra que hay hombres talentosísimos que han tenido impactos negativos y también positivos dentro de la sociedad. Tercero, el talento de una persona es lo que hace y no quien es. En este sentido, la habilidad de una persona es mucho más grande que la persona misma. Cuando yo descanso en el talento, cuando yo descanso en lo que estoy haciendo, puedo obviamente estar detrás de una imagen que no represente quién soy realmente, mi verdadero yo, mi verdadero self, mi verdadera personalidad.
Las personas talentosas obviamente son tentadas a apoyarse muchas veces en sus habilidades, pasando por alto sus propias deficiencias. Eh, Podríamos ahí poner varios ejemplos. Recuerdo lo que sucedió hace poco nomás con este gran futbolista Maradona, un hombre talentosísimo, con una capacidad extraordinaria. Sin embargo, su talento era mucho mayor que quien era como persona. Una cuarta característica está relacionada con que toda persona tiene talentos y obviamente los talentos tienen la posibilidad de poder ser desarrollados. Recordemos el ejemplo de la parábola de los talentos que el mismo Señor colocó. A Dios, el Señor a uno les dio 5, a otro les dio 2 y a otro les dio 1. Sin importar la cantidad, todos recibieron la capacidad, las capacidades de Dios para desarrollar misiones, para desarrollar asignaciones. Y por último, nosotros necesitamos entender que desarrollar el talento, somos llamados a desarrollar el talento que tenemos, avanza una más, por favor, y no el que queremos. Esta es una grave problemática que yo la he observado en mis 20 años ya de trayectoria como pastor titular en una congregación, conociendo generaciones en 20 años de jóvenes, hombres y mujeres, y voy observando como mucha gente quisiera tener el talento de otro. Yo recuerdo, no sé si alguno de ustedes se acordará por allá por la década del 90, ¿verdad? Cuando la música, la adoración con Marcos Witt, Marcos Barrientos, y otros más están en su pleno apogeo. Todo el mundo, yo recuerdo en las iglesias, los muchachos empezaron a comprarse teclados, ponían sus teclados ahí en el altar igual que Marcos Witt y posteaban la voz igual que Marcos Witt y de alguna forma tratando de tomar un talento que no era propio de ellos, sino más bien de otra persona. ¿Por qué? Porque regularmente el ser humano está en busca del talento de otros y no es capaz de potenciar las propias capacidades que Dios sí le ha dado a sí mismo. Entonces, al momento de ejercer la influencia en otros, el talento no lo es todo. El talento no alcanza a tener la significancia para lograr generar cambios, y vuelvo a usar la misma palabra, transformacionales. En otras palabras, si como iglesia, si como profesionales, si como hijos e hijas de Dios, realmente tenemos el llamado de transformar a nuestra sociedad, de ser agentes de influencia para esta sociedad, no podemos descansar en el talento. Necesariamente tenemos que ir mucho más allá. Y este ir mucho más allá tiene que ver con una de las variables, a mi juicio, más importante de las cuales hoy carece las sociedades en general, y de las cuales está careciendo la Iglesia del Señor, y que es vital que logremos volver a levantar, y es la persona del líder. Hablo del hombre, de la mujer, que ha entendido que sus habilidades van más allá del meramente hacerse famoso, que sus habilidades dadas por Dios están determinadas para lograr transformar, para lograr coaccionar en función del reino del Señor, para contribuir a un cambio transformacional, que es lo que la palabra del Señor de alguna forma nos desafía. Maxwell dijo en un momento algo bien interesante: si su vida se vincula de alguna manera con otras personas, usted ya está influyendo. Es decir, los profesionales que están acá, los hermanos líderes, los pastores que están en esta plataforma, ¿verdad? Y en todo aspecto de vida, cuando tú te relacionas con alguien, tú ya tienes la capacidad de poder influir a otros. Y ese es el objetivo mayor que se tiene que gestar desde nuestro corazón. Entonces recuerdo un pensamiento que años atrás leí por ahí, no recuerdo el autor, solamente lo leí, pero que me cautivó, y decía: si la calidad de vida es buena, lo que se reproduce será mejor. Si la calidad de vida es buena, lo que se reproduce será mejor. Es decir, para lograr transformar, para lograr cambiar, para lograr generar cambios realmente potentes en los niveles y en las esferas en las que cada uno de nosotros nos estamos moviendo, es necesaria la calidad de persona en nosotros como líderes. Y eso entonces va mucho más allá que simplemente el talento. Ahora sí, encajamos en esta diapositiva.
Permítanme entonces, mis amados y amadas, poder hablar sobre la persona del líder. Jesús dejó una de las frases más extraordinarias y que a mí yo creo que me resume en gran parte el Sermón del Monte. Cuando en Mateo capítulo 5, verso 13, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. La sal tiene propósitos. Jesús nos comparó a esta capacidad extraordinaria de poder darle sabor a las cosas. La sal es uno de los elementos maravillosos, ¿verdad? Que le da sentido a las comidas. Cuando le preguntaron al gran Miguel Ángel, al gran maestro Miguel Ángel, acerca de su obra El David, él dijo, y cito textual, la imagen siempre estuvo ahí. Lo único que hice fue remover unos cuantos escombros para descubrirla. Nuestras sociedades hoy día sufren justamente la ausencia de líderes íntegros, que más allá del talento vivencian una vida consecuente entre lo que dicen y obviamente entre lo que hacen. Nuestros países latinoamericanos y obviamente europeos y a nivel mundial están sufriendo por falta de líderes. Nuestras congregaciones e iglesias están sufriendo por líderes que sean consecuentes entre aquellas verdades del reino y nuestras acciones propiamente tal como individuos. El liderazgo y el cumplimiento de las funciones, entonces, va mucho más allá de simplemente el talento. Y acá vienen estos dos tips que tengo ahí en el PPT. Por una parte, la labor se asocia al nivel de influencia que uno logra ejercer sobre un otro. Cuando hablamos de la persona del líder, estamos hablando de la capacidad que tengo de lograr afectar, obviamente de forma positiva, el carácter, la conducta, la personalidad de otra persona, de otro individuo, sea que venga a mi congregación como pastor o el día de mañana venga a nuestra consulta como médicos, como psicólogos o en el área en la que cada uno nos desenvolvemos. Esto me hace recordar un proverbio chino que me encantó haberlo leído hace muchos años, que dice, no se es grande por el espacio que uno ocupa, se es grande por el vacío que uno deja al salir. Es decir, usted y yo como líderes tenemos que tener una incidencia, una influencia en el corazón. Es la misma persona del líder, su carácter, la personalidad, la mayor de las influencias que se pueden ejercer en otros. En las iglesias hemos cometido, y hablo hemos y me incluyo como pastores, hemos cometido errores tremendos que han sido desastrosos muchas veces para el funcionamiento de nuestras iglesias, porque hemos puesto a liderar, hemos puesto a dirigir, hemos puesto a desarrollar autoridad a personas que no han logrado tener carácter, personalidad y las facetas propias de un líder. ¿Qué entendemos entonces? ¿Qué entendemos, siguiendo esta lógica, qué entendemos por liderazgo? Ahora sí, acompáñame, Miguel. ¿Qué se entiende por liderazgo? Podemos tener muchísimas definiciones, conceptos acerca de liderazgo, pero hay una que me encanta y considero en lo personal la más acertada. Liderazgo es la capacidad de influir en la voluntad de las personas para cumplir un objetivo específico. Dios nos ha dado la capacidad en todas las esferas donde estamos desarrollando labores para lograr afectar la voluntad. Y ustedes saben que cuando logramos afectar la voluntad de un sujeto, no solamente estamos afectando la voluntad, estamos transformando creencias, estamos cambiando paradigmas, estamos cambiando una cultura familiar, estamos cambiando herencias muchas veces generacionales, conductuales que la gente va desarrollando y que va repitiendo de generación tras generación, factores de pobreza, de miseria, de autoconmiseraciones, de ataduras, de amarguras, se logran romper de generación tras generación cuando somos capaces como líderes de afectar, de influir, de lograr trabajar en la voluntad de las personas. Es decir, este nivel de influencia en otros nos ayuda a lograr desarrollos, a desarrollar en ellos
todo el potencial que de alguna forma ellos van teniendo. La influencia, tal cual dice en el segundo punto, cuando hablamos de influencia, hablamos de liderazgo, esta alcanza su nivel más bajo cuando solo se basa en su posición. Sin embargo, el liderazgo, avanza conmigo, Miguel, aumenta en la medida en que desarrolla relaciones con otros. El liderazgo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el liderazgo logra ganar posición cuando logramos vincularlo a través de las relaciones. En lo personal, y por favor quiero hacer un paréntesis si alguien en algún momento quiere hacer alguna inferencia cortita, con toda libertad, cierro paréntesis. En general, nosotros los líderes logramos tener realmente una influencia cuando logramos tener niveles de vínculo y relaciones con las personas. Lo decía recién, desde lo personal, yo no concibo un liderazgo, no concibo a pastores, no concibo a psicólogos, no concibo a médicos desde una perspectiva distante, asincrónica con la gente, donde muchas veces los pastores en estas estructuras jerárquicas nos hacemos inalcanzables a las personas, nos sentamos ahí en nuestro trono alto y sublime en nuestras oficinas y donde la gente tiene que pasar por uno, por otro, antes de poder llegar a nosotros. No concibo ese tipo de liderazgo. Si alguien lo desarrolla, me parece espectacular, pero si había un espacio, si había una variable que el Señor Jesucristo trabajó de principio a fin, fue relacionarse con las masas, se relacionó con la gente, se relacionó con la prostituta, se relacionó con grupos ahí en el monte, se relacionaba el Señor. Permítame hablar de algunas características que se debiera dar en mí como persona. Fíjese que me estoy enfocando en lo cualitativo, más allá de lo cuantitativo. Es más, déjeme hacer un paréntesis. Yo sé que Miguel es pastor, ¿verdad? Hemos conversado mucho tiempo, ya nos conocemos. No sé si en esta audiencia tenemos algunos otros colegas pastores, no sé. ¿Alguien me da un feedback ahí si hay más pastores? Está Eduardo en Estados Unidos. Ah, antes estaba José Colón, que ya no lo veo, pero pues porque Perfecto. ujú. Pero habríamos unos 4 pastores. ¿Por qué quiero hacer esta, gracias Miguel, por qué quiero hacer este alcance? Porque una de las cosas que sucede cuando, por ejemplo, estamos en reuniones de pastores, nos juntamos los cuerpos pastorales, la primera pregunta que siempre aparece es: ¿y cómo te está yendo? ¿Cómo va tu trabajo? Ese cómo va tu trabajo siempre es en aspectos cuantitativos, cómo va en el fondo, cuántas personas tienes, se mide el éxito, se mide el logro por las cantidades. Y eso termina siendo un paradigma tremendamente dañino, porque yo puedo llegar a tener masas, multitudes. De hecho, acá en Chile, yo no sé si habrán algunos compatriotas míos, pero acá en Chile tenemos algunos pseudos pastores con una capacidad de influencia enorme, pero que obviamente están desvirtuados y congregan y reúnen a muchísima cantidad de personas. Por lo tanto, un líder, las características del líder van más allá de lo cuantitativo. Lo cuantitativo es un resultado que Dios añade, es un resultado de lo que Dios va colocando. Usted y yo como líder tenemos que enfocarnos en aquellos aspectos cualitativos. La primera característica que tiene que estar en tu corazón y en el mío es que hemos sido llamados para guiar a otros. Cuando somos líderes, acompáñame, Miguel, cuando somos líderes, cuando estamos llamados por Dios, mi primera misión es que estoy llamado para modelar a otros, estoy para guiar a otras personas, es mi integridad, es ser consecuentes entre lo que mi discurso dice y mis acciones logran desarrollar, mis valores morales, por supuesto. Cuando somos íntegros en nuestra manera de vivir, la gente fácilmente reconocerá nuestro liderazgo. No necesito tener que imponerlo, no necesito tener que obligar a la gente. En lo personal, yo asumí el pastorado cuando recién había cumplido 23 años. He sido hasta ahora, creo que el pastor más joven en mi organización.
Y recuerdo, todavía tengo recuerdos en mi mente cuando un día llegó una familia nueva, nosotros con mi esposa habíamos comenzado la obra y creo que llevamos algo así como 3 o 4 meses y llegó una familia y cuando yo salgo a abrir la puerta, me dice el matrimonio, ¿está su papá? Y yo le digo, mi papá, ¿a quién busca? Me dice, buscamos al pastor, ¿está su papá? Y yo me largo a reír, le digo, no, el pastor soy yo. Wow, y dice, pero ¿cómo tan joven? Y bueno, pasaron, conversaron, y después, y bueno, me decían, no, no sabemos cómo decirte, te decimos Héctor, te decimos pastor. Yo le dije, mire, conózcame, y una vez que usted logre reconocer si es que hay algún nivel de influencia desde mi persona hacia usted, hábleme, exprésese como usted así lo estime. Hoy día ese matrimonio es uno de nuestros líderes más fieles que ya llevan cerca de 20 años con nosotros, nos aman y nos reconocen. ¿Por qué? Porque el liderazgo no se impone. No, no ando con un rótulo de super líder, de super pastor, no andamos con rótulo diciendo, por favor, díganme así, díganme así. Mire, yo soy ministro ordenado en mi corporación, digamos, estoy en el nivel, aunque ya estoy casi bordeando ministro desordenado, pero soy ministro ordenado y ok, estoy en el nivel más importante jerárquicamente, por decirlo, pero en realidad cuando uno comienza a entender lo que es el liderazgo, da lo mismo lo que diga tu credencial, da lo mismo lo que diga tu título, lo que realmente importa es lo que estamos plasmando, imprimiendo en el corazón de otras personas. Recuerdo una frase de Charles Spurgeon que a mí me encanta. Él dijo, predica, predica y predica. Y si necesitas usar palabras, utilízalas. Porque el líder, el verdadero líder, predica desde sus acciones. Y estas acciones traen lo segundo, nos hace transformarnos en motivadores. Escúcheme, un buen líder no es el que se para a cantar bonito, a exponer bonito, a hablar muy bien, a tener elocuencia. No, 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 no. El líder no es aquel que descansa en su talento. Por eso que quise comenzar hablando desde el talento. El líder motiva, el líder anima, el líder es capaz de comunicarse a nivel emocional con las personas. El líder ríe cuando la gente ríe. El líder llora cuando la gente está sufriendo. Los líderes no podemos ser indolentes. Los líderes no podemos simplemente separarnos desde esta comunicación emocional. El año pasado yo tuve una experiencia muy, muy difícil dentro de las tantas que hemos tenido en nuestra labor pastoral. El año pasado, en el mes de enero, y esto lo comparto dentro de la reserva de esta exponencia, el hijo de una hermana fiel de nuestra congregación que estaba en otra ciudad, el líder se relaciona a nivel emocional con las personas. Hay una pregunta, denme un segundo. Perdón, estaba Mike colocando ahí. Ok, sigo. Tercero, el líder tiene la capacidad de impulsar el desarrollo en otros. Insisto, nuestras capacidades personales ayudan a otras personas, a la gente que nos sigue, que nos busca, que nos reconoce, a vencer sus obstáculos. Trabajamos para que ellos logren vencer sus propias limitaciones. El líder está dispuesto a dar su tiempo, su esfuerzo, pone su corazón para que la gente logre vencer sus propias autorrestricciones. Y acá, por favor, déjenme colocar un paréntesis y subrayado, en negrita cursiva y subrayado. El líder trabaja en el desarrollo de otros, incluso sabiendo que muchas veces ese otro te puede traicionar, que ese otro puede hablar mal de ti, que ese otro puede ser desagradecido con la gestión que has hecho, que muchas veces las personas no logran observar tu trayectoria de vida, los tiempos, la dedicación, las horas que has tenido con aquella persona y se queda solamente con la molestia de último momento y habla mal de ti y en el caso de los pastores se va de la iglesia. Aún así, la labor de liderazgo implica trabajar a pesar de que la traición, el dolor, es parte de la gestión del liderazgo. Todo esto se resume, y acá ya
vamos a ir cerrando un poco la idea. Todo esto se resume en lo que yo llamo las cualidades intrínsecas de quien lidera. Acompáñame, Mike. Permítame hablar de las cualidades, esas cualidades interiores, esa cualidad que tiene que ver con nuestro nivel de influencia y cómo esa influencia las tenemos que usar de manera correcta. Cuando nos dan la oportunidad de liderar, cuando nos dan la oportunidad de gestionar en favor de otros, tengo que saber que no puedo desconocer, que tengo que desarrollar un nivel de influencia correcto, efectivo en las personas. No podemos desconocer que somos capaces de impactar a través de nuestras interacciones diarias con las personas. Estamos relacionándonos, estamos ahí vinculándonos unos con otros. Es más, estamos siendo líderes de nuestra propia familia. Nuestros hijos nos van observando. Nuestros hijos van contemplando, la gente que está en nuestras consultas, que está en nuestras oficinas, que está en nuestras iglesias, siempre no solamente está observando lo que decimos, también está contemplando lo que hacemos. Y de este punto de vista hay características, hay cualidades que tienen que estar, que tienen que brotar desde un corazón de forma innata, que vaya más allá del talento. ¿Sabe lo primero que la gente tiene que ver en nosotros? Entusiasmo. Hoy día, cuando me imagino que en los diferentes países debe ser algo similar, los noticieros, los periódicos, las redes sociales, el 95% de la información que promueven es de pesimismo, es de angustia, es de generar terror en las masas, donde todo el mundo está poniendo su énfasis en las vacunas y lo que puede lograr. Nadie se para a hablar de forma entusiasta de los lados positivos, de las cualidades, de la esperanza. Nadie está hablando hoy día de que sí es posible vivir la vida con alegría, que sí es posible darle vida a nuestra vida. Los líderes hoy día estamos llamados a ser agentes de entusiasmo en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales tienen que ser las más poderosas comunicacionales en aspecto que transmita fe, esperanza, que promueva vida, que promueva alegría, que promueva un bienestar integral. Entusiasmo, queridos y queridas, entusiasmo es una alta dosis de fe que nos ayuda a no mirar las circunstancias que nos rodean, nos ayudan a mantenernos perseverantes, que es la segunda cualidad. Todo líder tiene que ser perseverante. ¿Sabe cuántas veces, si yo pudiera hablar de mi experiencia, hemos visto a nuestra congregación crecer, hemos avanzado cualitativa, cuantitativamente, con números maravillosos, con proyectos extraordinarios, y todo parece que va de viento en popa, y de pronto nos toca pasar? Yo siempre le llamo esas malas rachas, esas épocas en que a veces las cosas no resultan bien, en que a veces la gente no te sigue como tú quisieras. Ahí se requiere un pastor, un líder, ahí se requiere gente perseverante, que no abandone la barca cuando la barca se te mueve, que no abandone la barca cuando la barca se te está llenando de agua. Perseverancia. No siempre el ejercicio de nuestras funciones va a ser fácil. No siempre desarrollar liderazgo va a ser sencillo. Uno de los problemas que tenemos en esto de los liderazgos es que muchas veces quienes se exponen y hablan del liderazgo solamente hablan de los triunfos, las victorias y las batallas ganadas. Pero ¿cuántos líderes hoy día se paran a hablar de sus fracasos? ¿Cuántas veces los líderes nos paramos a hablar de que las cosas no nos han resultado, de que nos hemos equivocado una y otra vez, de que también a veces una mala decisión nos ha retenido y nos ha tenido cabizbajo, emocionalmente desanimados? Necesitamos manifestar perseverancia. Tercero, y esto me parece súper relevante, un líder está en renovación constante. Lo que están haciendo ustedes hoy día al tomar este congreso, lo que estamos haciendo cada uno de nosotros al estar constantemente buscando cómo prepararnos, es generar una renovación constante. Necesitamos esa flexibilidad, necesitamos ese crecimiento
en un conocimiento integral. Qué bueno que un congreso como este puede hablar de diferentes temáticas, porque nos va dando una integralidad que necesitamos como líderes para lograr abordar las problemáticas siempre desde un contexto muy amplio. Renovación constante implica renovarnos en las 4 dimensiones de nuestra naturaleza. Hablo de la física, la espiritual, la mental y aquel aspecto social y emocional. Nosotros somos los instrumentos de nuestra propia ejecución. Y para ser efectivos, mis queridos y queridas amigas, tenemos que reconocer la importancia de dedicarle tiempo, digo, regularmente a estas 4 dimensiones. En lo físico necesitamos cuidarnos a través del ejercicio, la nutrición, controlar el estrés, mantener un corazón sano. Porque recuerde, nosotros vamos a entregar lo que tenemos, vamos a hablar desde lo que somos. Yo no puedo tomar, y no estoy hablando acá desde lo que copié de un libro, estoy hablando desde mi propia experiencia. Es fácil tomar un libro y decir, quiero hablarles sobre 50 cualidades y características de un liderazgo. No, 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 eso es muy sencillo. Nosotros los líderes, verdaderos líderes, tenemos que hablar desde quienes somos. Y desde quienes somos tenemos que cuidar estas 4 dimensiones. Lo físico. Segundo, lo emocional y social. Qué importante es mantener una actitud empática, mantener esa sinergia, poder desarrollar nuestro espíritu, clarificando y comprometiendo nuestros valores con el reino del Señor, estudiando, meditando la palabra, y mentalmente leyendo, visualizando, planificando, escribiendo, etcétera. Crezcamos en esas, renovémonos en esas 4 esferas. La cuarta característica tiene que ver con la integridad hacia las personas. Y este punto para mí es clave. La integridad hacia las personas tiene que ver con aquellas cosas pequeñas que hacemos. Es fácil nosotros decir algo, es fácil querer promover algo, es maravilloso querer anhelar, comillas, liderazgo sinónimo de poder, pero nosotros estamos llamados a tratar con aquellas cosas pequeñas. Estamos llamados a desarrollarnos en aquellos aspectos más simples de la vida. La gente hoy día, si usted se fija a niveles sociales y de país, ya está desencantada de los líderes en general. Gente que habla muy bien, gente que tiene talento, pero que no es consecuente con su forma de ser. El fundamento sobre el cual se construyen otras cualidades como el respeto, la dignidad, la confianza, es donde usted y yo tenemos que trabajar. Entonces mi primera reflexión es, ¿realmente soy confiable para otra persona? ¿Realmente la gente logra ver en mí integridad? Si la base de la integridad es débil o es principalmente defectuosa, usted y yo seremos personas con inconvenientes para poder influenciar. Por eso que en este aspecto, y ayúdame, Miguel, porque con esto ya estoy terminando, hablar de integridad es que usted y yo tenemos que ser ejemplo. Ser líder implica decidir trabajar en ser ejemplo. Inspirar a otros, inspirar a mis iguales, inspirar a aquellos que me siguen, que logren ver en mí una consecuencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Cómo podríamos cambiar, o mejor dicho, cuánto podría cambiar nuestras sociedades si nuestros líderes de todas las esferas realmente sean personas de ejemplo? Segundo, tener una palabra sana. Es tan importante que los líderes, que las personas que estamos trabajando en el ejercicio de la influencia de otros, hablemos desde la sanidad del corazón. No puedo, escúchame, no puedo pretender pararme en una conferencia, no puedo pretender los que somos pastores pararnos en una plataforma en la iglesia a hablar si es que mi corazón no está resguardado, porque las palabras tienen poder, porque las palabras tienen vida. ¿Cuánta gente ha sido en nuestras iglesias, han sido heridas porque quien
quien predicó, quien enseñó, quien llevó adelante la homilía, lo hizo desde un corazón que no estaba sano, por lo tanto sus palabras reprodujeron esa falta de sanidad. Cuando una vida está dominada por el temor, por la duda, por la amargura, se reflejan en las palabras. Estimados, estimadas, tenemos una tremenda responsabilidad de que nuestras palabras tengan esa sazón, tengan esa capacidad de lograr llevar salud a las personas. Tercero, seguridad en usted mismo. Confíe. Alguien inseguro de sí mismo nunca se atreverá a enfrentar nuevos retos porque piensa ya en sí que va a fracasar. No, confiemos en que Dios a usted y a mí nos ha llamado en diferentes áreas. Otra característica de una persona íntegra, de un líder íntegro, es que es confiable. Si alguien te dice, por favor, lo que te voy a conversar es entre tú y yo, ese tú y yo no puede llegar a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo. Si esa persona te confía su corazón, responde a esa confianza manteniendo esa palabra. Por lo general, cuando alguien viene a una entrevista, a una consejería conmigo y hablo del punto de vista pastoral, siempre yo le pregunto a las personas, le digo, lo que tú me conversas, ¿lo puedo conversar en el vínculo matrimonial? Y me dicen, sí, pastor, es posible, convérselo con su esposa, cero problema, así los dos me ayudan. Listo, lo hacemos. Pero cuando la gente a mí me dice, no, pastor, es tan delicado que no lo he hablado con nadie, no se lo he contado a nadie, solo a usted por primera vez, yo tengo que responder a esa confianza. Y mi esposa sabe que hay temas que no lo converso con ella, no porque no confíe en ella, sino porque tengo que responder a la confianza que un otro me ha entregado. Un líder es disciplinado, definitivamente. La disciplina tiene que ser parte de nuestra vida. La autodisciplina en el liderazgo es determinante para lograr alcanzar objetivos, para lograr tener un equilibrio de vida. Y sabe, por último, un buen líder, una persona íntegra es reproductor. Liderar consiste en ejercer influencia, lo he dicho durante toda esta charla, sobre otras personas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que todo lo que Dios ha forjado en mí, también Dios lo pueda forjar en otros. Usted es la obra maestra de Dios, mis estimados y estimadas amigos de esta conferencia. Cada uno de nosotros somos una obra maestra de Dios, formado con características, formado con capacidades distintas unos de otros, definitivamente distintas. Pero más allá de los talentos naturales, usted y yo tenemos que poner el foco, y casi tuve que correr, porque un tema como este debiéramos conversarlo en 2 o 3 horas para ir pauteando paso a paso. Pero sin embargo, tenemos que poner nuestro foco de atención en que más allá de nuestros talentos personales, nada es más poderoso para lograr reproducirse en otro que tu propia persona. Esas